Apaga las luces. Baja el volumen de todo lo que tengas alrededor. Esta historia no empieza con un grito, empieza con una oración. No aparece en ninguna Biblia moderna, no se enseña en catequesis y no se pronuncia en voz alta. Dicen que solo se reza cuando ya no queda esperanza, cuando nadie más escucha. Esta es la historia de una iglesia cerrada al público, de una figura que nunca abandona el altar y de las personas que entraron a rezar y no volvieron a salir. La iglesia de San Bartolomé llevaba cerrada más de 10 años, no por abandono, no por ruina, oficialmente por reformas. Pero nadie había visto jamás a un obrero entrar allí. El edificio seguía intacto, las puertas siempre cerradas. Las campanas sonaban de vez en cuando, sin patrón. Yo vivía justo enfrente, y durante meses pensé que era mi imaginación. Hasta que empezaron las desapariciones. No hubo denuncias, no hubo noticias, solo rumores. Personas mayores, gente sola, algunos enfermos. Entraban por la puerta lateral de la iglesia y nunca más se les volvía a ver. Empecé a fijarme en quiénes entraban. Siempre lo hacían al anochecer, nunca juntos, nunca hablaban entre ellos. Llevaban algo en común, miradas cansadas, desesperadas. Una noche seguía uno, un hombre de unos 60 años. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón. Cuando cruzó la puerta lateral, esperé. 1 minuto, 2. Entré detrás de él. La iglesia estaba iluminada, pero no había velas. La luz parecía venir de las paredes, fría, blanca, como de hospital. El hombre estaba arrodillado, frente al altar. Murmuraba algo. No era latín, no era español, no era ninguna lengua que yo conociera. Y entonces, la figura detrás del altar se movió. No caminó, deslizó. Vestía como un sacerdote antiguo, pero su rostro estaba cubierto por una sombra permanente. No tenía ojos visibles, solo un vacío oscuro bajo la capucha. El hombre dejó de rezar, levantó la vista y sonrió. Una sonrisa de alivio. El sacerdote alzó la mano y la apoyó sobre su cabeza. No hubo gritos, no hubo sangre. El hombre simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Y el sacerdote volvió a su lugar, inmóvil, esperando. Durante días no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. No conté nada, a nadie, porque, aunque suene absurdo, sabía que si lo hacía, algo escucharía. Volví a la iglesia una semana después, de día. Pensé que la luz del sol rompería el hechizo, que todo parecería menos amenazante. No fue así. El interior estaba exactamente igual, ni más luminoso, ni más cálido. La misma luz blanca, artificial, sin origen visible, como si el tiempo allí dentro no dependiera del exterior. Me acerqué al altar, y entonces lo vi, grabado en la madera, justo en la base. No era una inscripción decorativa, no era un símbolo cristiano, era texto, palabras antiguas,
talladas con precisión obsesiva. No estaban en latín, ni en griego. Eran una mezcla, como si varias lenguas se hubieran forzado a convivir en la misma frase. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era una oración para pedir ayuda, era una oración para entregarse. No la leí en voz alta, no completa, solo fragmentos. Y aún así, algo cambió. El aire se volvió más denso, como si respirarlo costara un segundo más de lo normal. Tuve la sensación de que alguien estaba detrás de mí, tan cerca, que podía notar su presencia sin tocarme. No me giré. Aprendí algo observando a los que desaparecían. Los que miraban atrás no duraban mucho. Esa noche, desde mi ventana, vi entrar a otra persona. Una mujer joven. No parecía enferma, no parecía desesperada, parecía decidida. Esperé. 10 minutos, 20, nada. Pero entonces ocurrió algo nuevo. La puerta lateral se abrió y alguien salió. Era ella. Caminaba despacio, demasiado recta, demasiado tranquila. La seguí. No porque quisiera, sino porque mis pies empezaron a moverse solos. La mujer cruzó la plaza sin mirar a ningún lado. Su respiración era regular, perfecta. La llamé. No respondió. Cuando por fin se giró, sus ojos estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos. No miedo, no vida, solo obediencia. Días después, empecé a notar un patrón. Los que rezaban la oración completa desaparecían. Los que la interrumpían volvían, pero ya no eran los mismos. Algunos dejaban de dormir, otros se pasaban horas mirando paredes vacías, y todos, absolutamente todos, volvían a la iglesia, siempre. Una noche, decidí terminar con esto. Entré sabiendo que quizá no saldría. El sacerdote estaba allí, como siempre, inmóvil. Me arrodillé. La oración estaba en mi cabeza. No la había memorizado, pero ahora la recordaba palabra por palabra. Eso fue lo que más miedo me dio. Empecé a recitarla. El suelo vibró levemente. Las paredes parecían respirar. Noté una mano sobre mi hombro, pesada, fría. La voz del sacerdote no salió de su boca, salió de mi interior. No todos deben ser llevados, dijo. Algunos deben quedarse y avisar. No recuerdo cuánto tiempo estuve arrodillado. La oración seguía repitiéndose en mi cabeza, incluso después de haber callado. No en forma de palabras, sino como una sensación constante, un murmullo interior que no se podía apallar. La mano seguía sobre mi hombro. No apretaba, no pesaba, pero estaba ahí. Sentí que si me levantaba, algo se rompería, no en la iglesia, en mí. ¿Qué eres?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta inmediata. El sacerdote se movió por primera vez. No caminó, no dio un paso, simplemente apareció frente a mí. A esa distancia, la oscuridad bajo la capucha no era solo sombra, era profundidad, como mirar dentro de un pozo sin fondo. Fui llamado, dijo, como tú. Mi garganta se cerró. La gente desaparece. Los que rezan no vuelven. No desaparecen, corrigió. Son escuchados. Me atreví a levantar la vista. No vi ojos, pero sentí que me miraba.
Esta iglesia no fue construida para rezar, fue construida para recoger. El aire se volvió más frío. ¿Recoger qué? Hubo una pausa larga, insoportable. A los que ya no quieren permanecer. Las palabras me atravesaron más que cualquier amenaza. Pensé en los desaparecidos, en sus miradas cansadas, en la mujer que salió obediente, vacía. ¿Y los que vuelven? ¿Qué pasa con ellos? Los que no terminan la oración. La figura inclinó ligeramente la cabeza. Ellos sirven. Sentí un escalofrío recorrer la espalda. ¿Sirven para qué? La iglesia crujió, como si las paredes se tensaran al oír la respuesta. Para atraer a otros. Comprendí entonces por qué algunos regresaban distintos. ¿Por qué volvían una y otra vez? ¿Por qué nunca advertían a nadie? No era lealtad, era programación. No quiero eso, dije. No quiero quedarme, no quiero traer a nadie. El sacerdote se enderezó. Entonces no termines la oración. El silencio que siguió fue absoluto. Sabía que mentía, o al menos que no decía toda la verdad. Y si no la termino, murmuré, ¿qué pasa conmigo? La mano se retiró de mi hombro, y por primera vez sentí miedo real. Entonces recordarás, dijo, y recordar es peor. No terminé la oración. Me levanté despacio. Cada músculo me dolía, como si hubiera estado arrodillado durante horas. El sacerdote ya no estaba frente a mí. Había vuelto detrás del altar, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Di un paso atrás. Nada ocurrió. 2 pasos. La iglesia seguía en silencio. Corrí. La puerta lateral se abrió con facilidad, como si siempre hubiera estado esperándome. El aire nocturno me golpeó la cara con violencia. Creí que había escapado. Me equivoqué. Las noches siguientes empecé a soñar con la iglesia, siempre igual, siempre vacía. En los sueños yo estaba sentado en un banco, no rezando, escuchando. Y siempre había alguien más conmigo, alguien que no podía ver, pero cuya presencia llenaba todo. Empecé a notar cambios. Palabras que no conocía aparecían en mi cabeza, fragmentos de la oración. Sin querer, las escribía, en papeles sueltos, en márgenes de libros, en el vaho del espejo. Intenté quemarlos. Rompí hojas, las tiré, pero siempre volvían. Un día, alguien llamó a mi puerta. Era un hombre mayor, no lo conocía. Me han dicho que usted escucha, me dijo. Supe en ese instante que había empezado. Intenté advertirle, decirle que no fuera, que no rezara, pero mientras hablaba, noté algo terrible. Mis palabras no decían lo que yo pensaba. Mi boca pronunciaba frases suaves, tranquilizadoras, mentiras. El hombre sonrió aliviado y se marchó. Esa noche, desde mi ventana, vi cómo entraba en la iglesia. No lloré, no pude, porque una parte de mí se alegró. Ahora entiendo por qué el sacerdote dijo que algunos deben quedarse. No todos son llevados. Alguien tiene que contar la historia. Alguien tiene que sembrar la duda, la curiosidad, la desesperación. Si estás escuchando esto y alguna vez has pensado en rezar una oración que no aparece en los libros, no lo hagas.
porque si la aprendes entera, no desaparecerás, y si no la terminas, te quedarás como yo.